Oremos. Padre Celestial, venimos ante tu trono con confianza, pero con humildad, porque sabemos que nuestro talento y nuestra sabiduría son muy limitados. Por eso necesitamos la presencia y la ayuda del Espíritu Santo. Queremos manejar tu palabra con reverencia, con disciplina, como tú estableciste que debemos hacer. Pedimos que nos acompañes no solamente en esta presentación, sino en toda la serie que vamos a trazar durante esta media semana. Imploramos la presencia de tu Santo Espíritu. Abre nuestras mentes para entender, nuestros corazones para recibir, y manténnos fieles en medio de la crisis que pronto estallará en este mundo. Gracias, Señor, por el privilegio de la oración, y gracias porque nos has escuchado, porque venimos ante tu trono en el precioso e incomparable nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Vamos a comenzar leyendo Apocalipsis 14 y el versículo 8. Se conoce como el mensaje del segundo ángel. Primer ángel nos invita a temer a Dios, darle gloria y adorarlo porque estamos en la hora del juicio. Y luego sigue un segundo mensaje y dice así: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad. Y luego da la razón: porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Varios puntos importantes aquí. Cae Babilonia porque ha hecho beber a las naciones su vino, que es un vino de furor, del furor de su fornicación. Todo eso lo vamos a desmenuzar durante el transcurso de esta media semana. Ahora, la única manera como podemos entender el espíritu de Babilonia es regresando al primer lugar a donde se origina Babilonia. Antes que podamos entender Babilonia en Apocalipsis, tenemos que volver al lugar a donde primero se menciona. Y no se trata de Génesis, el capítulo 11. Los medios de comunicación seculares, los científicos, los gobernantes y las instituciones educativas son incapaces de entender los eventos finales porque no estudian las Escrituras ni creen lo que contienen las Escrituras. Enseñan que el mundo llegó a la existencia por un largo proceso de millones de años de evolución y afirman que las historias de Génesis 1 al 11 en realidad son mitos o leyendas que nunca ocurrieron en la vida real. Por esa misma razón, como no creen en un comienzo como describe la Biblia, tampoco creen en un fin como lo describe la Biblia en el libro de Apocalipsis. Para ellos, al igual que para muchos cristianos, el libro de Apocalipsis es una obra de ciencia ficción, semejante a las profecías de Nostradamus. Para estos, el último libro de la Biblia es una colección de visiones aberrantes cuyo significado es imposible de entender. Pero si ignoramos o rechazamos un comienzo como el que encontramos en Génesis, también vamos a rechazar un fin como lo describe
el libro de Apocalipsis. Y entonces navegaremos sobre un océano de incertidumbre sin un compás. Así que vamos a regresar al libro de Génesis, el capítulo 11. Los eventos que se describen en Génesis 11 ocurrieron más o menos 100 años después del diluvio. Apenas salieron Noé y su familia del arca, Dios les mandó que se dispersaran por toda la tierra. Es un detalle muy importante. Noten lo que dice Génesis el capítulo 9 y el versículo 1. No era el plan de Dios que después de salir del arca se congregaran o se consolidaran en un solo lugar. Debían dispersarse por toda la tierra. Dice en Génesis 9:1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Llenen la tierra de habitantes. No se concentren en un solo lugar. No se consoliden en un solo lugar. Ahora, antes de continuar allí nuestro estudio, necesito mencionar que más de 70 veces en el libro de Génesis se subraya la importancia del significado de los nombres y de los lugares. Un comentario bíblico explica en la Biblia la importancia de un nombre. Dice así: en el modo de pensar bíblico, el nombre no es un mero rótulo de identificación. Más bien es una expresión de la naturaleza esencial de la persona que lleva el nombre. El nombre de un hombre revela su carácter. Como lo dijera Milton, Adán fue capaz de nombrar a los animales, pues comprendía su naturaleza. Mis padres me pusieron el nombre Esteban Pablo, el nombre del mártir y del martirizador. ¿Por qué me pusieron ese nombre? ¿Porque les pareció bonito? No. Durante toda mi niñez me recalcaron que ellos querían que yo tuviera la constancia y la fidelidad de Esteban y que fuera un predicador como el apóstol Pablo. Por eso me pusieron Esteban Pablo, porque querían que ese fuera mi carácter. En el libro de Génesis los nombres son muy importantes. El significado de los nombres es muy importante, porque indica el carácter de la persona o el carácter del local. Muy importante ese punto al comenzar nuestro estudio. Por ejemplo, el nombre Eva significa la madre de todos los vivientes. Cuadra muy bien con su carácter, ¿verdad que sí? Betel, a donde Jacob tuvo el sueño de la escalera, se llama la casa de Dios. Él dice: estoy aquí en la casa de Dios, cuando vio la escalera. Cuando tuvo su lucha con el ángel, encontramos que le puso el nombre Peniel, que significa rostro de Dios, y explica porque vi a Dios cara a cara, y he sobrevivido para contar la historia. El nombre Jacob significa suplantador. Le cuadraba muy bien, porque trató de suplantar a su hermano desde que nació, porque lo tenía agarrado por el tobillo, y luego le robó la primogenitura. Pero cuando cambió su carácter, Dios le dijo: ya no más suplantador, ahora te llamarás Israel, príncipe de Dios, porque tu carácter ha cambiado. El nombre Yahweh Jireh
El nombre del lugar a donde llevó a Isaac para sacrificarlo significa Dios proveerá, porque Dios proveyó un sustituto en lugar de Isaac. Y el nombre que vamos a estudiar esta noche, Babel, tiene un profundo significado que indica lo que ocurrió ahí. Significa confusión. Ahora, un detalle muy interesante es que el arquitecto de la ciudad de Babel y de la torre de Babel fue un personaje llamado Nimrod. El nombre Nimrod del arquitecto y el constructor de la torre y de la ciudad de Babel significa rebelión. Es decir, aquel cuyo nombre significa rebelión fue el arquitecto y el constructor de la torre y de la ciudad. Ahora vamos a notar la historia en Génesis 11. Estamos estudiando ahora la raíz de lo que vamos a estudiar en los temas siguientes durante esta media semana. Vamos a Génesis 11 y el versículo 1 y 2. Y recuerden que el constructor de la ciudad y la torre se llama rebelión, porque es una empresa rebelde contra Dios. En Génesis 11, 1 y 2 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. No significa que hablaban nada más el mismo idioma, sino que significa que estaban todos en la misma página. Estaban unidos, en otras palabras. Versículo 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Ese detalle es importante, porque es el mismo lugar a donde fueron llevados Daniel y sus compañeros a Babilonia, mucho tiempo después. Lo dice en Daniel 1 y el versículo 1 y 2. Es decir, que esta torre y esta ciudad se construyó en el lugar donde más adelante se ubicó Babilonia. La ciudad y la torre fueron construidos en Babilonia. Y sigue diciendo: hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Ahora, cuando el texto dice que toda la tierra hablaba una sola lengua y unas mismas palabras, recalco que no significa que todos sencillamente hablaban el mismo idioma. El contexto, los versículos que vamos a mirar a continuación, demuestran que todos estaban en la misma página, unidos en este proyecto. Es decir, todos tenían el mismo espíritu de Nimrod, rebeldes, consolidándose en un mismo lugar, no esparciéndose, para establecer un nuevo orden mundial, según la mente de ellos. Ahora vamos a Génesis 11 y el versículo 3 y 4. Esta unión tenía como propósito glorificar la grandeza humana y la fama de los constructores. Dice en los versículos 3 y 4: y se dijeron unos a otros: vamos, hagámonos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos y edifiquémonos. No dice edifiquemos, dice edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos, fíjense, edifiquémonos y hagámonos un
nombre. Esa expresión, hagámonos un nombre, es la misma palabra que aparece en Génesis 6, a donde dice que los gigantes antes del diluvio eran hombres de renombre, hombres de alta reputación. Es decir, los constructores en realidad hacen este proyecto para exhibir su grandeza, su sabiduría, sus habilidades. Y fíjense por qué decidieron centrarse allí en ese lugar para construir una ciudad y para construir una torre. Ellos mismos dicen por qué querían establecerse allí. Noten nuevamente el versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, es decir, demostremos nuestra gran reputación, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué no querían hacer? No querían dispersarse por toda la tierra, sino que querían concentrarse y consolidarse en ese lugar y establecer un imperio global centrado en ese lugar. Quiero leerles una cita de Patriarcas y Profetas donde Elena White amplía ¿cuál es el objetivo de estos constructores? La cita se encuentra en la página 99 de Patriarcas y Profetas. Tremendos detalles da el Espíritu Profecía. Decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. ¿Qué era lo que no querían? Que la gente se esparciera en colonias por toda la tierra. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñorearan de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía, es decir, un gobierno único sobre toda la tierra, que a su tiempo abarcara toda la tierra. Es decir, un gobierno global, centrado en un lugar. Sigue diciendo, así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Un nuevo orden mundial, gobernado desde una sede. Sigue diciendo, así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo. Y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre que debía alcanzar hasta los cielos estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Era un proyecto de exaltación propia, para exaltar al hombre, su grandeza, su sabiduría, con el plan de establecer un gobierno que abarcara todo el mundo. Lo que querían hacer era establecer un centro que consolidara a todos los habitantes del mundo para continuar viviendo en pecado y salvarse a sí mismos por medio de la tecnología en caso de que hubiese otro diluvio. Escuchen esta cita del Espíritu Profecía sobre ese proyecto altanero de ellos. Patriarcas y Profetas, página 112, dice, creyeron que construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada
que las que habían alcanzado las aguas del diluvio pensaban colocarse a sí mismos más allá de todo peligro. Si construimos la torre más alto que alcanzaron las aguas del diluvio, nos vamos a salvar a nosotros mismos. Pero había otro motivo. Y al poder ascender a la región de las nubes, esperaban descubrir la causa del diluvio. No tuvieron fe en la promesa de Dios. Dios había dicho que no iba a destruir la tierra con otro diluvio. Pero ellos no creyeron la palabra de Dios. Y dijeron, construyamos esta torre para salvarnos a nosotros mismos en caso de que haya otro diluvio y para poder explicar científicamente por qué razón vino el diluvio. Un proyecto rebelde basado en la sabiduría, la grandeza y la gloria humana. Un gobierno central gobernando sobre todo el mundo. Ahora, el relato de Génesis 11 nos dicen que Dios descendió para investigar el proyecto. Es decir, hay un juicio investigador aquí. Y ustedes dicen, ¿a dónde está eso? En el versículo 5. Dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Esa expresión hijos de los hombres es muy significativa, porque en Génesis 6 habla de los hijos de Dios, que vieron que las mujeres eran hermosas. El Espíritu de Profecía dice que, y la tradición judía también dice que las mujeres eran hermosas porque se pintaban y se adornaban, etc. Por eso los hijos de Dios se sintieron atraídos a estas mujeres. Pero hay un contraste entre los hijos de Dios y aquí los hijos de los hombres. Los hijos de los hombres son aquellos que no son seguidores de Dios. Así que dice que Dios desciende para ver o para examinar la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Dios guarda un registro minucioso de la pecaminosidad de las naciones. Y cuando una nación alcanza cierto límite, más allá del cual no pueden pasar, Dios derrama un juicio contra esa nación o contra esa ciudad. La sierva del Señor escribió en una revista que se publicaba en su época, Youth Instructor, el instructor de los jóvenes, febrero 1, 1894, lo siguiente: Dios guarda un registro de las naciones y también de los individuos. Les concede a las naciones cierto periodo de gracia y les da evidencias de sus requisitos. ¿Captaron hasta ahí? ¿Qué hace Dios? Le da cierto periodo de gracia y les da evidencias de sus requisitos. Es decir, les da luz. Les da evidencias de sus requisitos, de su supremacía, y les revela sus leyes, que deben ser el fundamento de su gobierno en las naciones. Todo esto lo hace para que las naciones paganas no sean destruidas sin haber recibido una amonestación y luz. Pero ahora escuchen esto. Pero después de haberles dado evidencia y luz, si aún persisten en su insolencia contra él, entonces, estando colmada su iniquidad, es decir, llena la copa, como en el caso de los amorreos, Dios toma las cosas en sus propias manos y ya no retiene sus juicios. La cita dice que Dios le da a las naciones mucha luz, mucha evidencia de su poder, la importancia de su ley.
y Dios le da un periodo de gracia. Pero después de cierto periodo, si la nación no respeta a Dios, Dios viene en contra de esa nación. Y en el caso de Sodoma y Gomorra, de esas ciudades, en juicio. Lo hizo con los amorreos. 400 años antes de destruir los amorreos, Dios dijo en el libro de Génesis que la copa de su iniquidad todavía no estaba llena. Faltaban 400 años para que la última gota de su iniquidad cayera en la copa. También sucedió en la destrucción de Jerusalén. Antes de ser destruida Jerusalén por Nabucodonosor, hubo un juicio, un sellamiento en Ezequiel el capítulo 9 de los fieles en la ciudad. También cuando cayó Babilonia, ¿recuerdan el dedo que escribió en la pared? Mene, mene, tekel, uparsin. Ha sido pesado en balanza, ha sido hallado falto, y luego la ciudad es destruida. ¿Saben que Dios también lleva un registro de los Estados Unidos? Yo pregunto, ¿esta nación ha recibido mucha luz? Mucha evidencia de la bondad, la misericordia y la generosidad de Dios, más que cualquier otra nación en la historia del mundo. Escuchen esta cita en Eventos de los Últimos Días, página 136. El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido. Pero cuando restrinjan la libertad religiosa, renuncien al protestantismo y apoyen al papado, la medida de su culpa se habrá completado y en los libros del cielo se registrará apostasía nacional. Hay un límite que Dios ha establecido inclusive para esta nación, para toda nación. Y por eso encontramos que Dios desciende para ver el proyecto, para ver si han ido demasiado lejos. Dios hace una investigación antes de la destrucción para ver si han ido más allá del punto de no retorno. Y cuando Dios examina y ve, Él dice: han llenado la copa y ahora viene la sentencia. En los versículos 6 y 7, versículos 6 y 7, Dios ahora pronuncia la sentencia contra Babel. Dicen los versículos 6 y 7: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Después que descendió a ver, el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje y han comenzado la obra. Es decir, que el plan del nuevo orden mundial estaba en su infancia. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Si los dejo que continúen con esto, van a desmoralizar a todo el mundo. Y Dios dice: ha llegado el momento de coartar esto. Y luego en el versículo 7 pronuncia la sentencia. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios pronuncia la sentencia y luego ejecuta la sentencia confundiendo las lenguas de los constructores de la ciudad. Y fíjense lo que dice los versículos 8 y 9, los versículos 8 y 9 de Génesis 11. Así los esparció. ¿Qué querían ellos? Consolidarse, unirse en rebelión contra Dios. Y si Dios hubiera permitido que el proyecto continuara, hubiera desaparecido el último personaje fiel de Dios, si Dios lo hubiera permitido.
Así que Dios interrumpió sus planes. Dice, así los esparció Jehová, su plan original, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. Y ahora viene el nombre que se le da a este proyecto apóstata, rebelde. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Es interesante leer lo que ocurrió cuando se confundieron las lenguas para esparcirlos. ¿Saben lo que sucedió? Que Dios, al dar el don de lenguas, porque podemos decir que es el don de lenguas, Dios les implantó un Rosetta Stone. ¿Sí saben lo que es eso? Les implantó en el cerebro un idioma: francés, alemán, holandés, español, inglés, y ya no se podían comunicar. Y como resultado, ¿qué hicieron? Los que hablaban inglés se reunían en un lugar, los que hablaban alemán en otro, los que hablaban francés en otro. Es decir, se estableció el sistema de naciones, cada una independiente de la otra, para que no se pudiera consolidar una rebelión centrada para acabar con el conocimiento de Dios en la tierra. Interesante leer lo que ocurrió según el Espíritu de Profecía. Patriarcas y Profetas, página 113. Escuchen esto. Esto produjo confusión cuando confundió las lenguas. Esto produjo confusión y consternación. Toda la obra se detuvo. No había armonía ni cooperación. Antes habían estado unidos, ahora hay confusión. Están divididos. Los edificadores no podían explicarse aquellas extrañas equivocaciones entre ellos. Y ahora escuchen. Y en su ira y desengaño se dirigían reproches unos a otros. Los que antes habían estado unidos en esta empresa, cuando Dios vino en juicio, empezaron a reñir uno con el otro. ¿Hasta qué punto? Sigue diciendo aquí. No podían explicarse aquellas extrañas equivocaciones entre ellos, y en su ira y desengaño se dirigían reproches unos a otros. Su unión terminó en lucha y en derramamiento de sangre. Se levantaron uno contra el otro hasta el punto de derramar la sangre uno del otro. Los que antes habían estado unidos en esta empresa. No olviden estos detalles, porque esto todo forma la base de Babilonia en Apocalipsis. Pero no podemos entender Babilonia en Apocalipsis sin entender el origen de Babilonia en Génesis 11. Sigue diciendo: como prueba del desagrado de Dios cayeron rayos del cielo. Fíjense, la unión ahora se divide, pelean unos con otros hasta el punto de derramar sangre, y hay relámpagos. ¿Y qué hacen los rayos del cielo? Que destruyeron la parte superior de la torre y la derribaron. Se hizo sentir a los hombres que hay un Dios que reina en los cielos. En la página 115 de Patriarcas y Profetas, Elena White amplió: Dios soporta pacientemente la perversidad de los hombres. Y créanme, hermanos y hermanas, que la perversidad en este país es grande. Y uno se pregunta hasta qué punto Dios va a tolerar lo que está pasando en este país.
Dios soporta pacientemente la perversidad de los hombres, dándoles amplia oportunidad para arrepentirse. Por eso es que Dios no quiere que nadie perezca. Dios es longánime. Él da mucho tiempo para que la gente se arrepienta. Pero ella sigue diciendo, pero toma en cuenta todos sus ardides para resistir la autoridad de su justa y santa ley. De vez en cuando la mano invisible que empuña el cetro del gobierno se extiende para reprimir la iniquidad. Se da evidencia inequívoca de que el creador del universo, el que es infinito en sabiduría, amor y verdad, es el gobernante supremo del cielo y de la tierra, cuyo poder nadie puede desafiar impunemente. ¿Saben ustedes que el espíritu de la Babilonia de Génesis 11 es la misma altanería de la Babilonia de Nabucodonosor? El mismo espíritu de Nabucodonosor, el espíritu de los constructores. Fíjense, por ejemplo, y saben algo interesante, Nabucodonosor escribió que era su propósito restablecer la Babilonia que había caído en la Torre de Babel. Por eso se llama el imperio neo-babilónico. Él quería que una nueva Babilonia fuera como la Babilonia donde se construyó la torre. Fíjense la altanería de Nabucodonosor. Los que construyeron la Torre de Babel se jactaban de su grandeza y de la grandeza de su proyecto, olvidando a Dios. Fíjense lo que dice Daniel 4, 29 y 30. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia? Eso debe despertar curiosidad, porque en Apocalipsis se le llama, ha caído la, ¿cuál Babilonia? La gran Babilonia. ¿Será que al final de la historia la Babilonia final va a tener el mismo espíritu de arrogancia que tuvo la Babilonia en Génesis 11 y la de Nabucodonosor? Así que dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Es el mismo espíritu de los constructores de la torre? Es el mismo espíritu de arrogancia, exaltación propia, y tiene que ver con la construcción de la ciudad de Babilonia. Isaías 47:10 describe el espíritu de Babilonia. Dice Dios: porque te confiaste en tu maldad, diciendo: nadie me ve. Está hablando a Babilonia: nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón: yo y nadie más. Ese es el espíritu de Babilonia, echando a un lado la autoridad de Dios, la palabra de Dios, la luz que Dios da, para exaltar al hombre. Ahora, la confusión de las lenguas en la Torre de Babel fue una gran bendición. Y ustedes dicen: ¿por qué? Porque los seres humanos se esparcieron por toda la tierra y establecieron naciones, cada nación con su propio idioma y con su propia cultura. Escuchen, un orden mundial multinacional, multilingüe y multicultural hace mucho más difícil que se consolide la apostasía para formar una rebelión mundial, unida mundial. Pues si uno tiene muchos países y muchas culturas, es difícil que todos
todas esas naciones se unan con un mismo plan de rebelión contra Dios, porque cada una de las naciones está lidiando con la otra. Así que Dios dice, yo lo voy a dispersar y voy a hacer muy difícil que se consolide el mundo en rebelión en contra mía, una maldad centralizada y global. Es decir, Dios desbarató la unión, estableciendo el sistema de naciones que nosotros vemos en el mundo hoy. Ustedes pueden leer Génesis el capítulo 10. Ahí habla de la tabla de las naciones. Y van a encontrar que todas las naciones que hay en el mundo, con sus idiomas y su cultura, se originaron en la Torre de Babel. Y dicho sea de paso, todas las falsas religiones vienen de la Babilonia, de la Torre de Babel. Todas las falsas prácticas. La hermana White dice que ellos adoraban al Dios Sol. Eso fue transferido a todas las naciones después de eso. Por ejemplo, el rosario. El usar el rosario para las oraciones. Lo usan los musulmanes, los budistas y los católicos. ¿De dónde sacaron esas tres religiones el uso del rosario? Viene de Babel. Todas las prácticas y las doctrinas apóstatas tuvieron su origen en la Torre de Babel. Así es que Génesis nos da el origen de la palabra Babilonia, que más adelante encontramos en el libro de Apocalipsis. Según el último libro de la Biblia, lo que ocurrió una vez en Babel ocurrirá nuevamente al final de la historia, pero no en un lugar, sino a nivel de todo el mundo. El libro de Apocalipsis describe una gran conspiración final de toda nación, tribu, lengua y pueblo en contra de Dios. Es decir, aunque Dios dividió a la raza humana en la Torre de Babel, al final de la historia van a tener éxito en consolidar, a pesar de todas las culturas, naciones e idiomas, van a poder consolidar el mal en lo que se llama un nuevo orden mundial. Quiero leerles una cita que escribió el sacerdote jesuita Malachi Martin en 1990. Escribió el famoso libro Las llaves de esta sangre, siendo el Papa Juan Pablo II. Quiero leerles lo que él escribió en ese tiempo que estamos viendo ahora en proceso de rápido desarrollo. Está hablando de tres competidores en el mundo: el capitalismo, el socialismo o el comunismo y el romanismo. Ese es el contexto. Escuchen lo que escribió. Hay una gran similitud que comparten estos tres competidores geopolíticos. Una gran similitud entre los tres sistemas y sus líderes. Cada uno de ellos tiene en mente un gran designio para un solo gobierno mundial. Tanto el capitalismo como el socialismo, el comunismo y el romanismo tienen el mismo objetivo, dice él: un solo gobierno mundial. Eso se llamaría una monarquía, como dijo Elena White en el libro Patriarcas y Profetas. Sigue diciendo: su competencia geopolítica, la competencia de estos tres sistemas, tiene que ver con cuál de los tres formará, dominará y administrará el sistema mundial, un sistema mundial
que reemplazará el decadente sistema de naciones. El sistema que conocemos ahora se llama internacionalismo, porque se compone de muchas naciones. Pero lo que está diciendo Malachi Martin es que un solo gobierno mundial va a reemplazar el decadente sistema de naciones individuales, cada uno luchando por sus propios intereses. Está hablando del establecimiento de un nuevo orden mundial centralizado en un lugar, de donde ese lugar sale toda la autoridad. Martin no tenía ninguna duda en cuanto a cuál de los tres iba a ganar esta competencia: el papado católico romano. Y la base bíblica que él usó, que en realidad es una interpretación errada de la Biblia, es que en Mateo 16 Jesús dijo que las mismas puertas del infierno no prevalecerían contra la Iglesia católica. Ahí no dice Iglesia católica. Ahí sencillamente dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero él dice que esa es una promesa que Dios le hizo al poder papal. Por eso él decía: el capitalismo va a perder, el socialismo, comunismo va a perder. El que va a establecer ese gobierno mundial es la Roma papal. Quiero leerles una cita escalofriante de su libro, donde él habla de lo que iba a pasar. Y estas son las profecías que vamos a estudiar. Ustedes podrán decir: bueno, eso es especulación de él, pero es exactamente lo que dice la profecía. Porque la profecía dice: todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Vamos a mostrar que lo que él dice va a ocurrir. Solo que él dice que el poder papal va a establecer un nuevo orden mundial de paz, prosperidad, todo va a ser muy bueno, mientras que la Biblia dice que este sistema va a ir a perdición. El fin es diferente, según la perspectiva bíblica, que la perspectiva de Malachi Martin. Escuchen lo que escribió. Esto se encuentra en la página 11 y 12 de su libro. Una vez que la competencia se haya decidido, la competencia entre los tres, el mundo y todo lo que está en él, nuestro estilo de vida como individuos y como ciudadanos de las naciones, nuestras familias y nuestros trabajos, nuestro comercio y dinero, nuestros sistemas educativos y nuestras religiones y nuestras culturas, hasta los símbolos de nuestra identidad nacional, que la mayoría de nosotros siempre hemos tomado por sentado, todo habrá sido poderosa y radicalmente alterado para siempre. ¿Qué se va a alterar para siempre? Nuestro estilo de vida, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestro comercio, nuestro dinero, nuestros sistemas educativos, nuestras religiones, nuestras culturas y hasta los símbolos nacionales, que la bandera, el escudo, etcétera. Sigue diciendo: nadie puede quedar exceptuado de sus efectos. Nadie se va a escapar de los efectos, dice él. Ningún sector de nuestras vidas permanecerá intacto. Nadie que esté familiarizado con los planes de estos tres rivales tiene ninguna duda de que solamente puede ganar uno de ellos. Él está prognosticando que el capitalismo va a ser radicalmente cambiado. Y el socialismo, el comunismo, no es el sistema que va a gobernar el mundo. Va a ser el romanismo. Y eso es exactamente lo que dicen las profecías. Solo que él ve un fin distinto que el de las profecías. Mientras que él ve que la iglesia romana es el ideal de Dios, la Biblia pinta ese sistema como un sistema apóstata. Pero de que habrá una unión mundial,
Sí. El libro de Apocalipsis describe una coalición mundial. Y alguno dice, pastor, lo que usted está hablando es una teoría conspirativa. Pues entonces la Biblia es conspirativa. Solamente estamos introduciendo el tema esta noche. Pero les voy a comprobar con las profecías de Daniel 7, Apocalipsis 12 y 13, que el panorama que pinta él y muchos otros políticos, incluyendo el Papa Francisco I, antes de él el Papa Benedicto y antes de él Juan Pablo II, es el panorama que pinta la profecía. Si no es una teoría de conspiración, donde la gente ve detrás de cada piedra ven a un jesuita. Entonces, pastor, ¿usted cree que en la iglesia adventista se han infiltrado jesuitas? Y mi respuesta es, yo no conozco a ninguno. ¿Qué hay? Puede ser, pero ese no es el punto importante. El punto importante es el panorama que presenta el libro de Apocalipsis, en armonía con lo que dice este escritor. La Biblia pinta una coalición global donde se unirán los gobernantes de la tierra, la ramera, que es la iglesia apóstata, las hijas de la ramera, los comerciantes del mundo y las multitudes se van a unir como era el objetivo en la Torre de Babel. Ahora, aunque se van a unir los gobernantes civiles, la ramera, las hijas de la ramera, los comerciantes y las multitudes, la que va a dirigir esta unión es la ramera. Y el nombre de la ramera es Babilonia la Grande. Vamos a leer Apocalipsis 17, 1 al 6. Apocalipsis 10, ¿me están siguiendo o no? Apocalipsis 17, 1 al 6. Hermanos y hermanas, el mundo necesita escuchar este mensaje. La iglesia adventista necesita escuchar este mensaje. Nuestro mensaje no es como el mensaje del resto del mundo cristiano. Hay muchos verdaderos hijos de Dios en esas iglesias, no cabe duda, no los podemos juzgar, pero el mensaje de ellos no es el mensaje para este tiempo. Nuestro mensaje para este tiempo es un mensaje profético. Jesús dijo, velad, fíjense en lo que está pasando. Mateo 24 dice, miren las señales, y dice, oren como nunca y prepárense. Todo a la luz de lo que la profecía dice. Fíjense Apocalipsis 17, 1 al 6. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Así que hay una ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Ya tenemos 3 aquí. Tenemos la gran ramera, las muchas aguas sobre las cuales se sienta. ¿Qué representan las aguas? Muchedumbre, naciones, lenguas y pueblos. Y luego, ¿con quienes tiene relaciones ilícitas la ramera? Se convirtió en ramera porque tiene relaciones ilícitas con los reyes de la tierra. Cuando debe estar casada con Cristo, se mete en la política. Y de eso vamos a hablar mañana. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Mañana vamos a hablar del vino. ¿Qué representa el vino? Versículo 3, y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida, fíjense los colores, de púrpura y de escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y perlas.
Y tenía en las manos un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Y cómo se llama esta ramera? Que se une con los reyes de la tierra, que se sienta sobre naciones, tribus, lenguas y pueblos. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande. Es lo mismo que dijo Nabucodonosor. Es lo mismo que ocurrió en la Torre de Babel, que salta la grandeza y la sabiduría y la gloria humana. ¿Cómo no? Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande. Oh, la ramera tiene hijas que nacieron de ella en algún momento, porque dice: la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. Y fíjense qué sistema, un sistema que persigue y mata a los fieles de Dios. Dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Así que hemos visto un sistema representado por una gran ramera. ¿Qué representa a una mujer en las profecías? Una iglesia. Una mujer pura representa ¿qué clase de iglesia? Una iglesia pura. Una mujer ramera que fornica, que le juega sucio a Cristo su marido, representa una iglesia apóstata. Es decir, esta es una iglesia apóstata que se sienta sobre las muchedumbres. Es lo que significa. Sentarse significa que gobierna sobre ellas. Fornica con los reyes, está metida en la política, le da vino a las naciones. Esta bestia, sus colores predilectos son púrpura y escarlata. Está llena de toda clase de joyas. Tiene hijas que nacieron de ella y que tiene una historia de haber perseguido a los fieles de Dios. Pero hay otro grupo que se va a unir también con ella, que son los comerciantes del mundo. El sistema económico se va a vincular con ella. En Apocalipsis 18, versículo 3 dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aquí tenemos una unión de todos los diferentes sistemas del mundo. Comercio, una iglesia apóstata, las hijas que nacieron de la iglesia apóstata, los reyes que fornican con ella, las muchedumbres sobre las cuales se sienta. Yo diría que este es un nuevo orden mundial. ¿Les parece? Consolidado, unido, no cabe duda. Ahora, no es una coincidencia de que el Papa Francisco I promueve la unión de las naciones. Habla de fronteras abiertas a donde hay inmigración libre. Él sabe que esta inmigración diluye el espíritu patrio y disminuye las fronteras entre naciones. Francisco también ataca el capitalismo bajo el pretexto del bien común. Habla de la necesidad que tienen las grandes corporaciones mundiales de cuidar el medio ambiente e insta a las naciones ricas a redistribuir su riqueza a las naciones pobres. Interesante. El Papa oculta bajo su sotana jesuita su aspiración de establecer un dominio global.
¿Saben que el globalismo hoy es mucho más fácil? Hace 100 años no se hubiera podido establecer un sistema global que une a todos en rebelión contra Dios. ¿Qué es lo que hace posible ahora un nuevo orden mundial que une a todos? En primer lugar, vivimos en un mundo unido por la transportación. Tú puedes tomar un avión y estar en Europa de aquí en 6 horas. Que no hubiera sucedido hace 100 años. Hace 100 años, semanas en un barco. American Airlines, donde yo viajo mayormente, pertenece a un consorcio que se llama One World Alliance, la alianza de un mundo. Además de eso, el idioma ya no es barrera, porque con Google ustedes pueden traducir instantáneamente de un lenguaje a otro. Con el celular lo puede hacer. Los idiomas ya no son barrera. Además, vivimos en un mundo donde todas las economías están estrechamente relacionadas una con la otra. Dicen que cuando los Estados Unidos estornuda, al mundo le da gripe. Y podríamos decir hoy que cuando China estornuda, el mundo le da gripe. Porque la economía está interconectada globalmente. El mundo también hoy está unido por la comunicación a través de tecnologías como Skype, Zoom, correo electrónico, mensaje de texto, WhatsApp, teléfonos celulares, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, etc. Puede ver lo que está pasando en el otro lado del mundo instantáneamente. En la antigüedad, hace 100 años, había que esperar semanas para recibir una noticia. Además de eso, como les mencioné, el Papa Francisco I ha hecho un esfuerzo casi sobrehumano para unir a todas las religiones del mundo. Y tengo muchos artículos de revistas. Hasta se reunió con los valdenses, en la iglesia de los valdenses, en el Piamonte. Un grupo que fue perseguido salvajemente por el papado durante los 1260 años. Como le mencioné también, el asunto del calentamiento global o el cambio climático ha sido un tema que ha unido en gran medida muchos de los países del mundo a través de las Naciones Unidas. Además de eso, el mundo hoy se caracteriza por una filosofía rebelde. El modo de pensar actual es el posmodernismo, donde se enfatiza la tolerancia, la equidad, la necesidad de ser políticamente correctos. Se enfatiza la unidad en la diversidad, el pluralismo, etcétera. No ofendas a nadie. Llévate con todo el mundo. Y eso ha amortiguado la proclamación de la verdad. Ahora, ¿cuáles son los objetivos y las aspiraciones globales del papado? Voy a tomar mi tiempito para leerles lo que escribió el Papa Benedicto sobre los objetivos del papado en este nuevo orden mundial. Benedicto escribió una encíclica a donde usó 4 palabras o 4 conceptos vez tras vez. Primero aparece múltiples veces la expresión para el bien común. Es decir, se elimina el individualismo. Y hay que pensar no como individuos, sino como
globalmente piensa el mundo. La solidaridad es otra palabra que se usa muy común en esa encíclica. Debemos unirnos en un cuerpo ecuménico para evitar el sectarismo. Otra palabra que usa es la subsidiariedad de los bienes. Es decir, la propiedad privada no es necesariamente personal, sino que más bien pertenece a toda la raza humana y debe ser redistribuida de acuerdo a necesidad. Y finalmente, la destinación común de los bienes. La propiedad privada no es necesariamente personal, sino que le pertenece a toda la raza humana. Ahora la voy a leer de su encíclica Caritas in Veritate, sobre lo que él dice que es el objetivo. La acción del hombre sobre esta tierra, cuando está inspirada y sustentada por la caridad, contribuye a la edificación de esa ciudad de Dios universal, hacia la cual avanza la historia de la familia humana. ¡Qué interesante! La acción del hombre sobre la tierra, cuando está inspirada y sustentada por la caridad o por el amor, contribuye a la edificación de esa ciudad de Dios universal, hacia la cual avanza la historia de la raza humana. En una sociedad en vías de globalización, hasta la palabra la usa, el bien común y el esfuerzo por él han de abarcar necesariamente a toda la familia humana, es decir, a toda la comunidad de los pueblos y naciones, dando así forma de unidad y de paz a la ciudad del hombre y haciéndola en cierta medida una anticipación que prefigura la ciudad de Dios sin barreras. Fíjense que está hablando sobre construir una ciudad. Y no es una ciudad en cierto lugar, es un concepto de que los seres humanos construyan una ciudad para que la sociedad no esté discorde, sino que esté funcionando unida. Y luego dice cómo se va a lograr. Para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento, es decir, de la debacle económica, y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios. Fíjense todo lo que él está hablando aquí. Está hablando de la economía mundial, sanear las economías, prevenir el empeoramiento de las economías, el desarme, es decir, que las naciones se deshagan de sus armas, la seguridad alimenticia, la salvaguardia del medio ambiente y la regulación de los flujos migratorios. Dice, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial, como fue ya esbozada por mi predecesor, el beato Juan 23. ¿Qué dice él? Para que todas estas cosas puedan ocurrir, se necesita un poder mundial para garantizarlo. Y luego sigue diciendo, esta autoridad deberá estar regulada por la ley, atenerse de tal manera concreta a los principios de subsidiariedad y de solidaridad, estar ordenada a la realización del bien común, comprometerse en la realización de un auténtico desarrollo humano integral inspirado en los valores por la caridad en la verdad.
Dicha autoridad además deberá estar reconocida por todos, gozar de poder efectivo para garantizar a cada uno la seguridad, el cumplimiento de la justicia y el respeto de los derechos. Y luego la pregunta es, ¿quién será responsable de coordinar todo eso desde un lugar central? Él dice, no cabe duda que tiene que ser la Iglesia romana, porque es global. ¿Quién más que el papado, que es un sistema mundial para hacer esto? Esto no lo estoy inventando yo. Es lo que dice Malachi Martin, sacerdote jesuita que murió hace algunos años. Es lo que escribió Juan Pablo II, lo que aquí dice Benedicto y lo que ha dicho el Papa Francisco I. Ese es el objetivo. La hermana White hace 130 años escribió lo mismo. El tal llamado mundo cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas. Hombres en posiciones de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia, siguiendo el ejemplo del papado. Babilonia, fíjense que se refiere a este sistema como Babilonia. Babilonia hará que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación. Toda nación se verá envuelta. Acerca de ese tiempo, Juan el revelador declara: estos tienen un mismo propósito. Habrá un vínculo de unión universal, una gran armonía, una confederación de las fuerzas de Satanás. Lo mismo que pasó en la Torre de Babel. Ahora, ¿qué va a pasar cuando suceda esto? Todo el que no se acate estará marcado. Quiero leerles un par de citas del Espíritu Profecía. Esto se encuentra en el libro Fundamentos de la Educación Cristiana, página 289. Dice ella: cuando alcancemos la norma que el Señor espera que alcancemos, los mundanos considerarán que los adventistas son puritanos, fanáticos, raros y singulares. Olvídense de ser políticamente correcto. Dice ella que cuando nosotros alcancemos la norma que Dios quiere que alcancemos, los mundanos consideran que los adventistas son puritanos, fanáticos, raros y singulares. Y en otra cita, tomo 5 de los Testimonios, página 515, ella dice: nuestro pueblo ha sido considerado demasiado insignificante para ser digno de ser tomado en cuenta. Pero vendrá un cambio. Dentro del mundo cristiano se están llevando a cabo movimientos que necesariamente traerán a la prominencia al pueblo que guarda los mandamientos. A pesar de que habrá esta unión global de los reyes con la ramera, las hijas, las muchedumbres, el comercio del mundo, a pesar de esta unión, Dios va a tener la última palabra. Fíjense lo que dice Apocalipsis 16, 17 al 21. Habla de la caída de la Babilonia final. Dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos. ¿Recuerdan lo que pasó en la Torre de Babel? Entonces habrá relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad
fue dividida. ¿Cuál es la gran ciudad? Babilonia. La gran ciudad, y esto vamos a hablar un poco más mañana. La gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. La hermana White describe lo que va a pasar cuando Babilonia caiga. ¿Recuerdan que la unión se rompió? Que empezaron a matarse los unos a los otros. ¿Recuerdan eso? Fíjense cómo la hermana White describe este momento. Conflicto de los siglos 6:37. Los hombres ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros. Antes de eso estaban unidos. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción. Pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras. Indujeron a sus oyentes a anular la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. Antes las multitudes estaban con el sistema. La ramera gobernaba sobre ellos. Los reyes fornicaban con ella. Las hijas hacían lo que la madre decía. Pero ahora dice, las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois la causa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores. Ser pastor en esta época es algo muy serio. Muy, muy serio. Sigue diciendo, precisamente aquellos que más los admiraban a estos pastores, en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. ¿Qué va a pasar con la unión? Van a terminar peleando. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay riñas y derramamiento de sangre. Exactamente lo que sucedió en Babel, según el Espíritu profecía. La unión se rompió y empezaron a acusarse unos a otros y llevó al derramamiento de sangre. Ahora quiero terminar con esto. ¿Qué debemos estar haciendo nosotros a la luz de todo lo que hemos estudiado esta noche? Hermanos y hermanas, hay tanta división hoy en la iglesia adventista. División doctrinal, entre otras cosas. Mientras que Satanás está uniendo sus tropas, está dividiendo a la iglesia. Ustedes saben que lo que estoy diciendo es la verdad. ¿Qué debemos estar haciendo nosotros? Debemos estar uniéndonos para hacerle frente al mundo que se está uniendo, para que Dios tenga un batallón para pelear las batallas con el batallón de Satanás. Jesús oró por esto. Juan 17 dijo: yo les he dado a mis discípulos tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Le dice Jesús a su Padre: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. ¿Qué es verdad? Hay 3 respuestas. Jesús es la verdad. Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero Jesús también dijo en Juan 17:17: santifícalos por tu verdad, tu palabra es verdad. Y su ley es verdad. Porque dice en el Salmo 119:142: tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Así que la verdad es Jesús, su palabra y su ley. Y sobre eso tiene que estar edificado el pueblo de Dios, sobre la verdad. Termino con esta última cita. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 21. Cristo está sacando a un pueblo. ¿Sacándolo de dónde? Del mundo. Cristo está sacando a un pueblo que se pare en perfecta unidad. ¿Qué está haciendo Jesús? Sacando a un pueblo que se pare en perfecta unidad. ¿Sobre qué? Sobre la amplia plataforma de la verdad eterna. Hermanos y hermanas, no puede haber unidad cuando se tienen diferentes conceptos teológicos en la iglesia. Tiene que haber unidad doctrinal, unidad de práctica y una proclamación de la verdad que se encuentra en la Escritura. La verdad es distintiva de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nosotros nos originamos como un movimiento profético y vamos a terminar como un movimiento profético. Hay que estudiar las profecías, hay que entender las profecías para ver lo que está pasando, lo que pronto ocurrirá, para que estemos firmes, como dice la sierva del Señor, en la plataforma de la verdad eterna. Dios quiera que nosotros seamos ese pueblo distintivo, distinto del mundo, con doctrinas distintas, prácticas distintas, que se basan sobre la santa palabra de Dios. Padre, gracias te damos por el panorama que tú nos presentas en tu palabra, que estamos viendo desarrollarse en el mundo hoy, por el testimonio de estos 3 papas, entre otros. Por lo que vemos en el mundo, sabemos que Jesús está a las puertas. Estudiando estas cosas, Señor, nos fortalece para la gran prueba que pronto vendrá. Te ruego, Señor, que tú bendigas a todos los que estamos reunidos en este lugar. Inspíranos para enamorarnos de tu palabra, para asimilar tu palabra y para proclamarla con confianza a los que están buscando una explicación de las cosas que están pasando en este mundo. Gracias te damos por habernos acompañado esta noche. Pedimos tu continuada compañía durante todos los temas que vamos a trazar acá. Te lo pedimos por los méritos preciosos de Cristo nuestro Salvador. Amén.